Hola, hola, buenos días, buenos días. Bueno, nos encontramos una semana más, semana 9 de este año 2025 en nuestro programa número 9 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Hombre, creando poder popular. Y hoy tenemos varios temas. Vamos a hablar de temas nacionales, por supuesto. El escenario esta semana de la discusión en el segundo debate de la ley 163 que pretende privatizar los fondos de la Caja de Seguro Social y otros vejámenes más a la clase trabajadora, que por supuesto no va a pasar, que para eso está el movimiento social organizado y pues todas las fuerzas vivas de nuestro país para pues impedir que ello suceda. Y llevamos varias victorias en ese sentido. Y por supuesto que tenemos que hablar, estamos obligados a hablar del tema del encuentro de Donald Trump en la Casa Blanca con el presidente Zelensky de Ucrania y las implicaciones que tiene este escenario abierto y claro de imposición de los Estados Unidos a, bueno, terminar esa guerra que, por cierto, ellos empezaron, financiaron y que ahora para resolver su problema estructural que tienen los Estados Unidos, pues se están planteando una salida lo más airosa posible de ese conflicto, que ya está perdido. Eso vamos a hablar aquí. Y por supuesto vamos a ver, miren, algunos datos interesantes, una encuesta que fue publicada en estos días sobre la situación socioeconómica del país, la percepción que tienen los panameños y las panameñas de la realidad social, económica que tenemos, pero también frente a el gobierno de turno, cómo percibe el gobierno de turno. Oye, sacamos la cuenta, Toño y yo, no tiene ni 200 días el actual gobierno, 193 días. Vaya, a esa medición que fue la última del 7 al 10 de enero, que lo vamos a revisar por aquí. Pero arrancamos, compañeros, Jorge Isaías González, Antonio Méndez, Alberto Petit Padilla no podrá estar en esta grabación. Lo estamos grabando, son las 11:48 de la mañana de hoy, 1 de marzo, ya estamos en el tercer mes. Bienvenido, Jorge Isaías. Saludos, compañero. Saludos, Rebeca Yanis. Espero que estés muy bien. Igualmente, saludos, Antonio Méndez. Bueno, ya hemos escuchado las excusas del colega Alberto Petit. Y saludos a todos y a todas quienes nos ven y quienes nos escuchan en este su programa de todas las semanas, Creando la Cultura del Pueblo. Así, el poder popular. Toño Méndez, Antonio Méndez. Buenos días a todos, buenos días a al público que nos sigue y a los que esperamos que próximamente nos sinteticen, ¿no? Me imagino yo, como comentario, en qué escenario está envuelto nuestro amigo Petit, ahí en el medio de Chitré. No hay parque, no hay casa, no hay iglesia, no hay lugar que se meta en que pueda esconderse el carnaval que está ahí en su apoyo. Así que solamente te queda pues, por disfrutarlo, No Alberto. dice que con el ruido es imposible y lo Obvio, obvio, entendemos. obvio, obvio, ¿no? Sí, sí, Saludos a sí. este programa que tiene mucha perspectiva como lo hemos diseñado, porque han pasado muchas cosas, pero interesantísimas Sí, 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 a otro sí. nivel. Y bueno, tenemos información para ustedes muy interesante de análisis. Este programa yo creo que va a ser uno de los mejores. Sigamos. Hombre, cada vez nos vamos mejorando, Toño. La verdad que un saludo a los compañeros a las organizaciones de cada uno de nosotros que forman parte de este esfuerzo, al movimiento político Patria, a los compañeros y compañeras de Únicos Panamá, a los compañeros de la MR9 y por supuesto que a las compañeras y compañeros de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACU. Vaya, arrancamos por el tema internacional. ¿Cómo entender el momento actual en el que estamos frente a, como decíamos antes de entrar a la grabación, uno de los tres pilares de los conflictos del momento actual de la geopolítica, ¿no? La guerra en Ucrania. Chuleta, Jorge, arrancamos contigo. Bueno, lo que hemos visto es algo inédito. No es una simple reunión de tres personas ni es un detalle. Hemos visto nada más y nada menos que una bronca entre el vicepresidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania en la Casa Blanca
en la Casa Oval, en vivo, en conferencia de prensa, frente a los medios de todo el mundo. Esto es algo inédito en la historia, no se había visto, esto sin duda alguna será objeto de análisis, no solamente ahora, sino en 30, 40 o 50 años. Sin duda alguna, lo de ayer fue un hecho histórico. Eh, Definitivamente estamos viendo cómo eh, sucede lo que efectivamente sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. En marzo del 2022, el gobierno de Kiev, encabezado por Zelensky, inició negociaciones con el gobierno ruso de Vladimir Putin, y esas negociaciones fueron saboteadas por Gran Bretaña, Francia, Alemania, es decir, las potencias europeas de la OTAN, y Estados Unidos. El objetivo era someter a Rusia a un desgaste estratégico, eh, tratar de debilitar la posición de Rusia en el mundo, expandir la influencia de las potencias occidentales de Europa y Estados Unidos lo más cerca posible a las fronteras de Rusia, operación que empezó no solamente a partir de la guerra del 2014 en el Donbass, sino inclusive mucho antes. Ya cuando acabó la Guerra Fría, se hizo un pacto entre la Unión Soviética, un pacto que no está por escrito, pero los historiadores han constatado efectivamente la existencia de dicho pacto a través de las declaraciones de las figuras políticas que en ese momento encabezaban las principales potencias, la Unión Soviética, Estados Unidos, del centro de Europa y Europa occidental. Y ese pacto señalaba que eh, la OTAN no se iba a expandir a los estados que habían formado parte del antiguo bloque oriental. Eso, sin duda alguna, es socialista, ¿no? Eso no fue respetado, la OTAN avanzó. Es entendible el temor estratégico, histórico de Rusia y de los pueblos del este a una expansión de las potencias occidentales. Tenemos que recordar la invasión napoleónica a Polonia y a los territorios del Imperio Ruso en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, llegaron hasta Moscú, fueron efectivamente obligados a replegarse, los rusos practicaron una política de tierra arrasada, no pudieron establecer la gobernabilidad ni la gobernanza y tuvieron que retirarse. Y esa retirada fue estrepitosa e influyó en la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo, tiempo después. Tenemos que recordar también, antes de la Segunda Guerra Mundial, que después que en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán entró en guerra con el Imperio Ruso y avanzó dentro del territorio ruso. Lo que hoy día son territorios de Polonia, Ucrania y Bielorrusia, fueron ocupados por el Imperio Alemán encabezado por el Kaiser Guillermo. Segunda vez que desde Occidente hay una invasión dirigida a Moscú. Tercer intento de invasión, del cual muy poco se habla desde el punto de vista de los historiadores, pero que en Rusia lo tienen muy presente, fue en el marco de la posguerra mundial, la primera posguerra mundial y la guerra civil rusa. Los ejércitos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, incluso de Japón y de otros países intervinieron en la guerra civil rusa a favor de las fuerzas contrarrevolucionarias y fueron derrotados. Tercer momento en la historia más o menos reciente desde el punto de vista de los siglos en donde Occidente y sus aliados organizan un ataque dirigido a Moscú. Cuarto intento, el más funesto y sangriento de todos, la invasión alemana de 1941 contra la Unión Soviética, que no solamente fue una invasión de Alemania. Es importante recordar lo siguiente: invadió la Alemania de Adolfo Hitler, la Italia de Mussolini, murieron más de 100.000 italianos en el frente soviético, invadió también el gobierno de Rumania,
aliado de Alemania en ese momento, invadió también el gobierno de Hungría, invadió también el gobierno de Bulgaria, invadió también el gobierno de Finlandia, se sumaron milicianos croatas, polacos, fascistas, inclusive la División Azul de España también intervino junto a Alemania en la invasión a la Unión Soviética, la Francia de Vichy, encabezada por Pétain en el sur, también colaboró con la invasión alemana a la Unión Soviética. Inclusive hubo colaboradores fascistas británicos que también participaron. Es decir, fue una alianza capitalista global en contra de la Unión Eh, Soviética. Jorge, un paréntesis. El compañero Alberto Petit dice que ha resuelto el tema del ruido y va a Qué estar bien, entrando en algún momento. muy bien. Entonces, estamos hablando de y estuvo entonces la Guerra Fría. Entonces, definitivamente que Rusia, digamos que fue la principal heredera estratégica en tamaño, en fuerza militar, de la posición que tenía la Unión Soviética en el mundo, no digo heredera en cuanto a sistemas, sino heredera de espacio político a nivel mundial. Hay un profundo temor fundado a las invasiones que vienen de Occidente. Y la Claro. OTAN se transformó rápidamente de una alianza supuestamente defensiva a una alianza ofensiva, en donde inclusive antes de la guerra del Donbass, que empieza en 2014, y de la propia intervención militar rusa del 2022, antes de eso, ya en la doctrina militar de la OTAN y en sus ejercicios militares conjuntos, se definía a Rusia como el principal enemigo. De tal manera que siempre ha existido en los últimos Siempre. 200 años un afán de cualquier potencia suprema de Occidente y sus alianzas de apropiarse de las grandes riquezas cultivables en tierra, de trigo, de gas, de petróleo, la gran cantidad de recursos naturales, minerales que posee Rusia, que es el país más grande Del mundo, así del es. mundo, ¿no? Entonces, definitivamente que Ucrania no estaba en la capacidad de derrotar militarmente a la Federación Rusa, logró mantener un frente de resistencia no solamente por el ahínco de los patriotas fascistas ucranianos, sino también producto de la asistencia de Europa Occidental y de Estados Unidos, sobre todo este último, que pudo entregar más de 300.000 millones de dólares en concepto de armas y aporte financiero directo para el sostenimiento de la guerra, abriendo eso un importante hueco en la finanza y en los presupuestos de los países eh, de Occidente. Ahora lo que vemos es cómo Estados Unidos, en la figura de Donald Trump, hace un giro de su política de alianza con Ucrania y a cambio de toda la ayuda que le garantizó, entonces Estados Unidos exige cobrarse todas las riquezas, prácticamente todas las riquezas naturales de Ucrania, un Mm. auténtico reparto colonial. Esto pone en una situación muy delicada al gobierno de Zelensky. Recordemos que es un gobierno que ya venció su periodo Sí, electoral así establecido en la es. Constitución, no goza de legitimidad desde el punto de vista de la Carta Magna y es una situación sumamente compleja, una situación sumamente difícil. En su momento hubo una oportunidad de negociación y de paz entre los contendores directos, pero el gobierno de Kiev se prestó pues para una estrategia de asedio y de guerra estratégica contra la Federación Rusa, que logró superar las sanciones económicas y a paso lento ha venido avanzando en el Donbass. Tenemos que recordar también que desde el año 2014 al 2022 hubo una guerra civil Así en es. Ucrania. Que no se habla, Las pero fuerzas antifascistas de cualquier origen étnico y la población ruso parlante se replegaron a la zona del Donbass, al corredor terrestre que va de Mariupol a Crimea,
y organizaron la resistencia al fascismo de Kiev, que le hace recordar las masacres, el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, bajo la forma de declaración de secesión y constitución de repúblicas populares, las cuales luego, como sabemos, fueron territorios anexados por parte de Rusia. Esta es una situación eh, que conlleva una serie de problemáticas. Si bien es cierto que la Pero, acción militar rusa, la llamada Operación Especial, es polémica desde el punto de vista del derecho internacional público, por todo lo que hemos hablado aquí con anterioridad en relación, y que ya se eh, cumplieron 3 años, el 24 de febrero. correcto, 3 años. en relación a todos los instrumentos jurídicos internacionales que establecen la seguridad de las fronteras y la independencia de los países. También es cierto, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y que compete también al derecho internacional público, ver el tema de lo que son las alianzas de agresión. O sea, la OTAN es una alianza de agresión que ha intervenido ya en Yugoslavia, en Libia, en Siria, en Irak, intervino militarmente y tiene sus manos metidas en esta guerra, amenazando a algunos de los países de la OTAN con incorporar a Ucrania en la OTAN, lo cual es una línea roja en la relación con Rusia, y amenazando o advirtiendo inclusive con, en algún momento de estos 3 años, introducir efectivos militares dentro de Ucrania. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, habría que analizar la necesidad de declarar a la OTAN como una organización criminal. ¿Por qué razón? Porque es una organización que ya la historia ha demostrado que ha existido y que existe en los últimos tiempos para desarrollar acciones de agresión que no tienen el aval de las Naciones Unidas, como fue el bombardeo, por ejemplo, a Bosnia, si no me equivoco, a las posiciones serbias en el año de 1994. Ajá. Posteriormente fue el bombardeo a Belgrado. Eso fue años después por la situación en Kosovo, y su intervención en Afganistán, por ejemplo, su intervención en Libia, su intervención en Irak. Es decir, es una alianza de agresión Totalmente. que violenta todos los instrumentos jurídicos de carácter internacional. Es un instrumento militar para garantizar la supremacía de Estados Unidos y de las potencias de Europa Occidental en el siglo XXI y tratar de contrarrestar los procesos de liberación y el desarrollo económico y político de los estados nacionales que anteriormente eran colonias de estos Mira, países. Jorge, muy interesante esto último que has contextualizado, eh, haciendo la historia de, bueno, el surgimiento de la OTAN desde finales de la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo el tema de la Guerra Fría, ese acuerdo que parecía que planteaba inmediatamente después de Yalta un mundo bipolar, ¿verdad? En el que los Estados Unidos y sus aliados de Europa, el Atlántico Norte, se planteaban un eje y luego el eje soviético, pero vaya, se plantearon durante toda la Guerra Fría hasta el año 90, 91, que cae la Unión Soviética. Parecía ser que habría ese bloque del Atlántico Norte alcanzado la victoria frente a ese enemigo común que era Rusia, pero tú acabas de incorporar, y voy contigo, Toño, tú acabas de incorporar un elemento importante para entender en qué momento histórico nos encontramos. Había una visión de un mundo unipolar, hegemónico unipolar, después de la caída de la Unión Soviética, y cuyo objetivo era no solo la desintegración de la URSS, de la antigua URSS, sino de las posibilidades objetivas de que eso que hoy se denomina y que entendemos como Federación Rusa no tuviese nunca más la posibilidad de generar todo un andamiaje que le permitiera tener una dominación en el tiempo, estamos hablando 100, 200 años, de ese vasto territorio con todas esas riquezas que están dentro del territorio de la Federación Rusa y que ello implicaban no solamente con Ucrania, sino con distintas estrategias de la OTAN.
el avance en el tiempo progresivo a la toma de ese territorio. Eso siempre estuvo planificado, tú lo acabas de explicar muy bien, Jorge, pero yo debo incorporar un nuevo actor hoy en este ejercicio del siglo XXI de pretender, sí o sí, a toda costa, por parte de ese bloque del Atlántico Norte, de imponer una geopolítica de un mundo unipolar, eso que ellos le vienen llamando hace 20 años, no antes de ayer, hace 20 años el nuevo orden mundial. Pero en ese escenario que venía, hombre, desde la Segunda Guerra Mundial, desde Yalta y la Guerra Fría, etcétera, ha surgido un nuevo actor que no estaba contemplado, que es la República Popular de China en este, en este escenario. Entonces, Toño, ¿cómo? Y por eso es que se atreve Trump con su vicepresidente a hacer, a producir, porque yo no sé, este espectáculo que quedará, como bien lo dices tú, Jorge, grabado en el tiempo, en la memoria colectiva, en el tiempo, lo que vimos todos en el mundo en ese encuentro con Zelensky, pero que subyace. Ahí había una persona con una situación que tiene que ver con un conflicto bélico, que es Zelensky y Ucrania. Pero en el trasfondo, como bien lo vienes tú dibujando, Jorge, excelente, en tu planteamiento, hay otro actor que está incorporado en este conflicto y que es China. ¿Cómo entender China en este momento histórico, Toño? Bueno, China y además sus aliados de por allá del extremo. Coño, te podría hacer un complemento para tu Sí, desarrollo. sí, sí, oye, hombre, Dale, claro. dale, dale. Mira, y cómo todo esto se relaciona concretamente a nuestra situación. Porque si así fue maltratado Zelensky, un gobierno satélite de Estados Unidos, un tipo que está en guerra, Y que su ha puesto los gobierno, muertos. ¿qué va a hacer Donald Trump el día que tenga a Mulino ahí sentado Peor. y le diga, ven acá, ¿cuándo me vas a dar el canal? Sí, Y lo va a porque rociar y lo va a someter a ese mismo estrés y a esa misma presión. Entonces, en alguna medida, eso que pasó ahí dice mucho de lo que ha podido pasar en este país y de lo que no puede pasar, ¿no? Frente al tema del canal Méndez. Bueno, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Por lo pronto le recomiendo a Molino que no acepte ninguna invitación a la Casa Blanca. Para empezar, ¿no? Que no acepte ninguna invitación. Mira, a ver, las cosas hay que entenderla. La historia es así, la historia está llena de detalles. Algunos de esos detalles son fundamentales y esenciales para los saltos cualitativos. A mí me gusta entender los ciclos y es bueno que Jorge haya hablado de los ciclos, ¿no? Sí, yo creo que ya la era del pacto OTAN-Yalta cayó en 1991 y su impacto fue tan grande que generó 17 repúblicas, solamente en esa región del mundo. Lo que pasa es que nosotros y nuestra propia élite, mientras no entiendan que el mundo es algo más que ellos y sus intereses, no van a entender por qué la bruja les salta en cualquier parte. Por ejemplo, es ridículo que no hayan tomado en cuenta a China porque China estaba tan atrasada. Porque mientras mantengan la unidad política y no logren fragmentarla, va a aparecer en la historia esos monstruos como lo que fue el imperio ruso que fue avanzando poco a poco y como lo que fue la cohesión que Rusia sí mantuvo, a diferencia de la no cohesión, que la imposibilidad que ha tenido Europa hasta este momento de generar una cohesión. Estoy hablando entre las naciones, ¿no? Acuérdense que Europa es una península a la cual la marejada de invasiones asiáticas han contrañido decenas de nacionalidades que cuando se mezclan forman otras nacionalidades y de tal manera que construir una Unión Europea es un problema estructural para Europa, no es un problema Correcto, como... correcto, Méndez, Ah, correcto. Muy poco se ha estudiado acá la cantidad de invasiones asiáticas que hubo, ¿no? claro, entonces mientras nosotros sigamos viendo, pensando que la historia occidental es la historia que se generó nada más en Occidente, es como que tú pienses decir que los unos no jugaron ningún papel o las invasiones bárbaras en la cadencia del Imperio Romano, y después no sepa de dónde esas invasiones bárbaras, por qué vinieron para acá.
¿no? O los hunos, o de repente los turcos, ¿no? Que mueven todo el este de Europa y se quedan con el sureste de Europa como parte de su imperio. Esa cosa la tenemos que saber. Mientras tú niegues la cultura del otro y tú partes a partir de tu propia autoconciencia, de tu identidad, y no tienes que tu identidad depende de la del otro, y aquí reivindico lo que hemos tenido Jorge y yo en común en la historia, este tipo de reflexión así, de ese nivel. Cuando hablamos en esos términos, yo digo que bueno, esa es la escuela con González, ¿no? Entonces, pero me gusta ir por allá, me gusta, porque de verdad que Desarrollo desigual y combinado. son las, correcto, ¿qué te puedo decir? Son las reflexiones profundas. Hay causas coyunturales, lo que está pasando, y hay causas estructurales, ¿no? Entre las causas estructurales que vienen de la Edad Media y de la Antigüedad está la debilidad de Europa, que no le podía hacer frente a lo que estaba pasando en su frontera occidental. Y también está la fortaleza de Rusia, que aunque se hayan caído dos imperios, primero el imperio de los zares y después la Unión Soviética, pues ahí está. Porque ellos tuvieron política de la Unión Soviética de dejar a rusos en todos los países periféricos de lo que tuvieron después que retirarse. Bueno, pero no quiero confundir a la gente con esto, quiero decir lo siguiente. De repente la geopolítica profunda se llama historia geopolítica, ¿no? Bien, pero sí quiero decir lo siguiente. ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento en que instituciones tan importantes como la OTAN, la Unión Europea y la propia ONU pueden desaparecer, porque representan un viejo orden. Y en ese viejo orden, el que Estados Unidos estaba allá arriba, pero que ahora Estados Unidos, miren en qué momento está Trump. Quiero decir lo siguiente. Primero, Trump está respondiendo a la comprensión del nuevo momento en que está. Ya sabe que no puede hacer nada ni con Rusia, ni con China, y menos con la alianza de ellos y la incorporación de otra cosa. Lo que él está tratando de definir es, bueno, ¿cómo me puedo mantener yo como imperio? ¿Cómo me puedo yo mantener como imperio llegando a un acuerdo con lo que, en vez de una guerra, a un acuerdo con lo que ya no puedo quitarle su lugar? Pelearé con ellos en varios planos, en varios escenarios, pero tenemos que establecer un nuevo tablero único. Ahora sí podemos decir que ha quedado liquidado el orden de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una primera fase, que fue la disolución de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, el surgimiento de un mundo unipolar que nunca llegó a serlo, porque en ese momento aparecen estos actores, y ya que ha ocurrido esto, ya que han llegado a donde están, y ya que no los puedo revertir de la noche a la mañana, pues ahora tengo que ponerme de acuerdo con ellos, porque si no lo que viene es una guerra. Entonces, dado ese escenario, todo lo demás, todo el pasto que los elefantes pisen, ¿cuál es la lógica de Trump? Separar a Rusia de China, tratando de que a la vez Rusia no se una con Europa, que Europa está vulnerable para todos. ¿Ah? Europa no está vulnerable para los Estados Unidos, está ofendido, nada más ofendida a los Estados Unidos, de su o sea, Europa está en lo que pareciera un divorcio, ¿no? Y el divorcio, cuando alguien se divorcia, la otra persona, los divorciados van a buscar refugio emocional, material en otra parte, ¿no? Y esa otra parte están allí. Vaya, está la propuesta de Putin del 2012, vamos a hacer una alianza común con Europa, y todo el mundo lo humilló y todo lo demás. Europa se ha tenido que hacer valer por sí misma, pero no está fuera del escenario que Europa pueda llegar a un acuerdo con Rusia si considera que Estados Unidos se está convirtiendo ya no en su examante, sino en su agresor, ¿no? Y estamos viendo algo de eso porque Estados Unidos, al pisar, al tener un eje estratégico en todo el Polo Norte, le está diciendo a los europeos, si yo tengo que tocar lo tuyo, lo voy a tocar. Pero, Me pe- ojo, Toño, un paréntesis, Ajá. eh, indistintamente de la posibilidad que tenga una parte de Europa de considerar retomar una alianza con Rusia, también hay que explicar que hay algunos países de la Unión Europea que culturalmente les sería, la verdad, que imposible Bueno, generar hermano, algún nivel de Polonia, alianza con, como yo creo que, Polonia, por ejemplo. vamos, si hay algo que tenemos que tener en cuenta en este momento, O sea, estamos para hablando todos, también de la desintegración en tal caso de la Unión Europea como mira, tal. mira, quiero decirte dos cosas. Para el que leyó El Príncipe, para el que leyó El Príncipe, sabe que una de sus máximas principales, aunque no está escrita tal cual así, es que perdón, que el Estado tiene sus propios fines. Por eso no podemos creer que Estados Unidos hace 3 años haya llevado al mundo, haya tratado que el mundo votara censurara a Putin, y ahora Estados Unidos, con China y con otra potencia, dice, hey, ¿sabes qué? Ya no censuremos tanto a Putin. No, espérate,
espérate, acaban de votar los tres, Bueno, Rusia, entonces, eso China no y es Estados imposible. Unidos en el Consejo de Seguridad en contra de alguna apoyo a No, la Zelensky. resolución era contra el tipo de denuncia que se hacía contra Rusia. Tenían que renovar la visión de los países que están tratando de ponerle unos parámetros y una censura a la actividad rusa. Entonces, esa censura fue tan parca, de hecho, no fue una censura. Este gobierno se ha bajado de lo del anterior totalmente. Bueno, pero no me Total. quiero perder ahí. Quiero decir lo siguiente, porque tú me preguntaste de China. Bueno, mira, a China le tocó al revés. Yo recuerdo que le preguntaron una vez a Rusia que qué hacía en Rusia, qué papel jugaba entre la pelea entre China y Estados Unidos. Y él decía, bueno, cuando los dos pelean, yo miro. Pero ahora le ha tocado a China mirar la pelea de Estados Unidos con Rusia. ¿Y qué es lo que ha hecho en ese momento? Bueno, en ese mirar siguió creciendo y te aseguro que si hay alguien que ha salido para Rusia, para China, la pelea entre Rusia y Estados Unidos y Europa, le ha dado la oportunidad de dar un salto cualitativo en el nivel de poder que estaba adquiriendo. Y eso es lo que le ha pasado a China en este momento. Xi Jinping perfecto, lo único que tuvo que hacer fue brindarle su apoyo estratégico a China, ¿no? Y mientras ese conflicto se dio, que fue el que terminó de desmoronar el actual orden mundial, que implica varias cosas. Primero, la bancarrota de la Unión Europea. Segundo, la bancarrota de la OTAN. Tercero, la crisis de estabilidad de fronteras en el este europeo. Cuarto, la necesidad de los Estados Unidos de ir desplazando su frente, de construir el frente que ha venido construyendo poco a poco en Asia. No, o sea, el orden mundial con eso es su componente, la búsqueda de un acuerdo de la superpotencia para poder crecer. Pero eso le abre la oportunidad a Trump, que es lo importante para Trump, que es lo estratégico en él, para reconstruir el mercado interno norteamericano, repatriar cadenas de suministro, apropiarse de una gran fuente de riqueza que todo Centroamérica y Norteamérica, ya lo he dicho antes, y que los otros países no le hagan bronca. En otras palabras, todo el mundo está tratando las macropotencias, hasta por encima de los BRICS y del G7. Lo que realmente mandan es tratar de establecer un tabla en el tablero mundial. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, vamos a dividirnos el mundo. Vamos a dividirnos el mundo, claro. En esa propuesta, falta de ética, que es la que quiere plantear Bueno, Trump. pero sería una vez más, Toño, una vez más lo Bueno, harían. claro, porque es lo que, pero China y Rusia no se van a prestar para eso. O no lo creo, o por lo menos tendría que pasar algo grande. Porque esa es la propuesta de los Estados Unidos. Bueno, vamos a repartirnos al mundo, pues. Zelensky y todo lo demás, no sé qué. Eso sí, yo me quedo con Panamá. En el medio no podemos dejar con Panamá. Que Panamá le taparía a los Estados Unidos, ¿no? En este reparto. Pero yo creo que ese es el orden que la alianza china-rusa no va a aceptar. Porque eso implica una tremenda problemática futuro, sobre todo de China con la India, etcétera. No voy a profundizar en eso, pero sí quiero decir que yo creo que Putin va a cerrar este capítulo de Ucrania, porque no le va a permitir a Estados Unidos que cobre botín de guerra, no le va a permitir a Estados Unidos, sí, porque se parte de la negociación. Mira, te voy a adelantar algo, a riesgo de fracasar. Yo creo que Putin no va a tener que Trump no va a tener ningún éxito en la negociación de paz en la que pretende que Rusia como potencia vencedora no se quede más que con la tierra de abajo. Rusia se tiene que cobrar también con el resto de Ucrania. Entonces, Rusia no va a dejar que Estados Unidos sean los que se pongan al lado de ellos, cuando precisamente el problema era que Estados Unidos se quería poner al lado de ellos para dividir Rusia en 5 pedazos. Y, ¿me explico? O sea, eso no está dentro. Bueno, ahora me puede decir esa es la geopolítica del orden pasado. Ya Estados Unidos sabe que no lo puede hacer, pero Rusia no va a dejar que ni Estados Unidos, nadie, ni Europa se le ponga al lado. Lo más que está dispuesto a permitir que un compromiso de que yo no voy a tomar más el territorio. Pero entonces, ¿con qué se cobran los europeos y los norteamericanos lo que gastaron? Ya para terminar, porque estoy abusando de esta parte, yo lo que estoy tratando de decir es que en este nuevo orden hay tres propuestas diferentes. Me gustaba lo que hacíamos mi amigo Mondragón allá en Le Monde Diplomatique, tenía unos atlas políticos que decían que el mundo según no sé qué, el mundo según, o sea, según Moscú, el mundo según Alemania, el mundo según, bueno, eso es lo que tenemos que ver ahora, según los puntos geopolíticos del mundo, cuál es su visión del ajedrez político para tener, yo no, ya sabemos cómo nos afecta, porque nosotros sabemos en qué parte del tablero estamos. Pero sí quiero decir lo siguiente, y ya con todo termino esta parte. Sin duda alguna que Panamá no es resistencia,
para la parte del mundo que los Estados Unidos pretende controlar. Es más, que no le tiene que pedir permiso a ninguno de los demás para controlar. Que somos nosotros y tenemos que, en eso ya ustedes saben que yo pienso, que no sé qué, preparémonos para hacer nuestra resistencia y hacer la alianza de toda la resistencia de la región. Es más, tenemos que ver cómo ayudamos a eso. Pero, se van a crear conflictos en frontera y uno de esos conflictos va a ser la irresolución del problema de Ucrania en los términos que dice Trump. Pero si Trump no se mete, si los Estados Unidos no se mete, entonces Zelensky queda solamente negociar con Rusia. Él, porque la verdad es que él pudiera negociar con Rusia sin Estados Unidos en Europa. Pero como los rusos le están pidiendo renuncia, él no quiere renunciar, pero ahora los Estados Unidos se lo están pidiendo a nombre de Rusia, tampoco va a renunciar, va a tener que coger el mal menor. Y yo creo que el mal menor es la negociación directa entre Zelensky y Rusia, en la cual sin duda va a salir perdiendo. Pero cuando ve lo que le están pidiendo a Estados Unidos, dice no. Entonces yo tal vez que gano más con Rusia que con los Estados Unidos porque me están pidiendo medio millardo, o sea, 1.000 millones, 5.000 millones de dólares, que es como él lo ha dicho, el empeño de más la llegada de Estados Unidos aquí. Estados Unidos se va a pelear con Europa para ver quién queda. Mira, lo único que le queda a Zelensky, y vamos a ver si tiene es negociar con la propia Rusia directamente. Y que Rusia sea flexible con él y le diga, quédate con él. Es más, hasta donde tengo entendido, ya Ucrania estaba totalmente endeudada con Rusia antes de la guerra. Si Jorge, por ejemplo, creo que me puede reforzar eso. Entonces, bueno, yo creo que, ¿en dónde estamos? Síntesis. Estamos en un momento en que todos, porque nadie sabe qué está pensando Rusia, están planteando sus nuevos términos en el orden mundial. Por lo pronto, decidieron ponerse de acuerdo con el tema de no seguir censurando a Rusia y votaron. Vimos el primer acto de ese hecho, de ese momento geopolítico. Nos pusimos de acuerdo, pues, para ir bajarle la mecha a Ucrania. Ese es el significado de la primera votación. Ahora el debate es en plano de mayores iguales, de más igualdad, las tres visiones, la de Moscú, la de Pekín, la de Washington, y ahí pegadito pataleando el nuevo canciller alemán, que bueno, no hemos podido hablar nada de él de hoy, pero que va a tratar primero de reconstruir la unidad alemana para ver si se puede hacer cargo de la Europa, pero parece que no quiere saber nada de la Europa, así que va a quedar fragmentada Europa y va a seguir bajando en los escalones geopolíticos, ¿no? Esa es la visión que yo veo de este momento. Muy interesante, pero tenemos que ir a otros temas y no me gustaría como cerrar esta conversa sobre el momento actual en el que, al final de cuentas, como bien lo dijeron ambos, la geopolítica mundial nos plantea a Panamá asumir una posición, una postura frente al rol que estamos jugando en esta disputa. Y Jorge, no quiero irme sin que tú cierres esta parte del programa. ¿Dónde está Panamá y el presidente Mulino, bueno, el gobierno de Mulino, frente a la estrategia que tiene Donald Trump pensado para, como bien lo dijo Toño, para Centroamérica, incluyendo a Panamá, frente a este escenario global? Sí, es una pregunta que tenemos que hacernos los panameños y las panameñas en este mundo que avanza a la multilateralidad. Nosotros apostamos en este programa a una multilateralidad basada en principios, algunos de los cuales están consagrados en el derecho internacional público. El principio de la no intervención, el principio de la autodeterminación de las naciones, el respeto a la independencia y la soberanía de los pueblos, principios que están debidamente establecidos en el Pacto de Derechos Internacionales Sociales y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la década del 60, son instrumentos de las Naciones Unidas adoptados debidamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, digamos, expresó más bien una correlación ideológica de las potencias capitalistas, ¿no?, liberales, pero la connotación colectiva del derecho de los pueblos al desarrollo social, a la soberanía y al ejercicio de su
de su control sobre sus riquezas, fue producto de la explosión de movimientos de liberación nacional, de luchas por la independencia que hubo en las antiguas colonias, en África, en América Latina, en Asia. Estalla la Revolución China en el 49, India se hace independiente en el 47, la joya del Imperio Británico. En la década del 60 los países de África se hacen independientes. Estalla la Revolución Cubana en América Latina en el 59. México siempre fue un país defensor de la autonomía de los países de América del Sur. Se desarrolla la lucha panameña por la soberanía en la zona del canal, se firman los tratados, etcétera. Entonces, nosotros somos partidarios de una multilateralidad con apego a esos principios. No somos defensores de una multilateralidad en donde se impone la lógica del más fuerte a partir de su fuerza. Y ese es el orden mundial en el que cree Trump, fundamentado, a diferencia de algún sector de los demócratas y algún sector de la burguesía de Wall Street, que se enfoca más bien en las finanzas globales como forma de penetración, de intervención y amarre de los países. Pareciera que Trump más bien apuesta a una expansión de tipo territorial, bien, a la vieja usanza, ¿no? Del siglo XIX y de la primera mitad del, del siglo XX, cuando habla de volver a América Grande nuevamente. Él evoca a McKinley a finales del siglo XIX, aquella frase de Teodoro Roosevelt: I took Panamá, yo tomé Panamá. Entonces, nosotros somos defensores de esa multilateralidad. Y como decía Méndez, Rusia y China deben de mantenerse en la lógica del BRICS, porque si no lo hacen, tampoco van a poder gobernar el mundo tres potencias. El mundo es diverso, es desigual y combinado. Ha habido una maduración de los pueblos del sur global y un espíritu de los nuevos tiempos que precisamente tiene Estados Unidos en crisis es la colaboración y la cooperación internacional. Este gobierno de Donald Trump es un intento de una visión dentro de los Estados Unidos de adaptarse a esta crisis de hegemonía global, buscando un pacto con otras potencias e imponiendo su lógica de dominio en las zonas que considera son más susceptibles de su expansión territorialista. Ahí está el caso de las amenazas de Donald Trump contra Panamá, sus amenazas de tomarse militarmente Groenlandia, administrado colonialmente por Dinamarca, hay que reconocerlo, y el Asia, ¿no? Desde, desde la guerra imperialista española norteamericana de 1898, que Lenin definió muy bien como la primera guerra imperialista de los tiempos contemporáneos, cuando ya pasa el capitalismo a su fase superior, fórmula clásica que ellos se apropian de las Filipinas y consolidan el control sobre Hawái, establecen la base de Guantánamo, ayudan a la secesión de Panamá de Colombia y montan una colonia directa en Puerto Rico, lo cual no pudieron hacer aquí porque había una perspectiva de resistencia y por eso entonces asesinan a Victoriano Lorenzo. Las cúpulas burguesas liberales conservadoras pactaron su asesinato en el Wisconsin, en el barco norteamericano que impuso las condiciones de la pacificación en nuestro país. Entonces, esa es la multilateralidad que nosotros defendemos. Y cuando vemos a este señor hacer lo que hizo recientemente en la Casa Blanca, tenemos que vernos en ese espejo. Cómo trató a un tipo que ha sido aliado, subordinado de Estados Unidos de Norteamérica, le ha pedido prácticamente que le entregue todo el país. Coincido con Antonio en que a mediano o a largo plazo eso va a representar una contradicción con Rusia porque precisamente evitar el avance occidental sobre las fronteras de Rusia es lo que ha motivado este conflicto. Lo que sucede es que, bueno, en efecto, el occidente gran capitalista cerró filas en función de Ucrania y la dosis de cientos de miles de millones de dólares y de armamento logró efectivamente contener el avance de las fuerzas rusas, que pasó de una guerra relámpago, Blitzkrieg, a una guerra de posiciones y de desgaste
en donde lógicamente el tamaño de la Federación Rusa se impone, pero también tenemos que ser conscientes de que una prolongación de la guerra somete a Rusia también a situaciones de estrés. Es un país demasiado grande para la población que tiene. Tiene en el Cáucaso una situación potencialmente explosiva con los movimientos independentistas de orientación musulmana y de orientación islamista. Ya vimos en la década del 90, cuando se desintegró la Unión Soviética, cómo estallaron conflictos dentro de Rusia y en las periferias de Rusia, alimentados precisamente por el occidente, y no podemos pensar que Donald Trump abandona definitivamente esos planes. Hará una adaptación. Ya vimos lo que pasó en Venezuela recientemente, hace unos 2 o 3 días, canceló las licencias de la Chevron y de otras transnacionales para comerciar el petróleo venezolano, lo cual indica que a cambio de negociaciones en Rusia, entonces le concede ese espacio de hegemonía a la burguesía cubano-venezolana que está en Florida. Y eso viene a afianzar el criterio que había planteado Méndez y que hemos venido sosteniendo aquí en las últimas semanas, de que dentro de esa visión de expansión territorialista de la derecha norteamericana que expresa Trump, Panamá, América, el Caribe, son consideradas como su zona inmediata de dominación, su llamado patio trasero. Entonces, tenemos que poner nuestras barbas en remojo y prepararnos para lo que viene. Ese señor en cualquier momento voltea nuevamente la mirada hacia acá. Tengo entendido que en la conferencia del pensamiento conservador que se realizó la semana pasada en Estados Unidos, el señor Trump nuevamente habló del canal de Panamá y no se detuvo en el tema de los puertos ni en el tema del Darién. Él nuevamente habló directamente de retomar el canal de Panamá y todo indica que ese es uno de sus objetivos. Entonces, frente a eso es importante que mantengamos en pie la consigna de la Tenemos que defensa tener claridad de la soberanía y evitar la dispersión de las coyunturas, porque entonces nos provocan lo que sucedió con Siria, ¿no? Fragmentaron el país y las tropas sionistas están a 30 o 40 kilómetros de Damasco y hay una parte del país que está en manos de Turquía y otra parte del país que está en manos de Estados Unidos de Norteamérica. En el marco de todas nuestras luchas, tenemos que saber que lo hacemos en función de un país libre, soberano, unitario, en donde se practique la democracia social, pero en donde ninguna potencia o ninguna transnacional, llámese First Quantum, Estados Unidos o Donald Trump, nos imponga qué es lo que tenemos que hacer, ni con la caja de seguro social, ni con la minería, ni con el manejo del canal. Soberanía total en todos los sentidos. Bueno, este es un escenario complicado. Rebeca, me Sí, permite dime, decir algo Toño. muy breve. Nosotros, yo tengo una gran preocupación porque nosotros no estamos viendo o discutiendo lo suficiente lo que está pasando en el mundo. No, Y eso deja en manos de unas muy pocas personas, las que tienen el poder real del país, Correcto. que están por Muy bien. encima del gobierno, las que están por encima de los sindicatos, las organizaciones, etcétera. A la hora de que haya una situación, esos pocos individuos se van a reunir por la poca información que tienen, muy peligroso. con el gran temor que van a tener y van a decidir por todo. Y van Así a es. decidir entregarnos porque no van a tener otra. No van a tener otra porque lo que se les pone enfrente es lo militar, a lo que no estamos acostumbrados. Y porque Sí. si Trump gana o se establece esto de que, espera, estamos tabla, nadie va a venir acá a defender Panamá, No, a menos se haya establecido de verdad un espíritu de multilateralidad y todo lo que tendrían que pasar. Es decir, eso es lo que tendríamos que estar preparando, ¿no? La manera de la cobertura internacional y la cuestión nacional. Entonces me preocupa tanto, pero tanto por las limitaciones que cuando tú ves a los políticos de aquí, tú le ves unas limitaciones, pero tan espectaculares que dices, pero esta persona que está aquí, ¿cómo va a poder enfrentar esa macro situación? Mira, independencia como la de Panamá, los momentos que nosotros podemos considerar los momentos cúpides de nuestra historia, el 9 de enero, la independencia, lo que sea, son como decía un amigo mío ya fallecido, el amigo Vi, que decía cositas de comer, al lado de los macro movimientos históricos, porque el 9 de enero de 1964 nos da la independencia,
veintitantos años después, ¿no? Treinta y tantos años después, ¿no? Pero efectivamente no fue un acto que pudo inmediatamente generar una situación. Se tuvo que valer de un caminar largo en la historia para hacer valer su impronta, su impulso. Lo hizo. Por eso son nuestros héroes. Pero nosotros no somos capaces de enfrentar golpes de gran impacto como el de Zelensky, por ejemplo, ¿no? Hay que ver eso. Entonces, eso sí preocupa, no lo niego. Es bueno que nosotros sigamos haciendo este ejercicio porque de alguna parte tenemos que empezar a bombardear, espérate, este, esto hay que empezarlo a pensar Así es. y empezar a generar corriente de presión con respecto a eso. Eso era lo que Por eso quería. es que yo propondría, para cerrar este punto, en la programación de hoy, Antonio, Rebeca, que en cada escenario de convocatoria de la sociedad civil y del movimiento popular, planteemos en la mesa el tema de la soberanía frente a las amenazas de Estados Unidos de Norteamérica, porque eso no está desligado de ninguna discusión en materia económica social. Si aquí se sustraen los recursos multimillonarios que, pese a todas las críticas del Canal de Panamá y su administración al presupuesto de la República, al fisco nacional y al comercio, este país tuviera una situación sumamente peor. Entonces, no solamente es un tema abstracto de soberanía nacional y defensa, ¿no?, de principios de derecho internacional público, lo cual no nace por el gusto, o sea, eso nace a partir de la realidad concreta de los pueblos, de ser libres y de poder gobernar sus propios recursos frente a la injerencia de las potencias y de las grandes transnacionales. Uno. Y dos, yo creo que es importante ir pensando en la reedición del tercer Congreso de la Soberanía panameña, en donde podamos invitar a los sectores productivos golpeados por la política neoliberal y que están en disposición de lucha también, porque a veces se autoneutralizan por sus propios temores y sus propios egos de clase, invitar a los sectores que se ven afectados por la minería, a los sectores que tienen toda una acumulación de exigencias contestatarias y reivindicativas contra el gobierno y contra el Estado panameño manejado por la oligarquía, y le demos un hilo común a todos estos temas. La palabra soberanía, porque en nuestra historia eso se disgregó en la dictadura militar, se hizo un trabajo para disgregar soberanía de democracia, cuando realmente la palabra soberanía nace de la necesidad de democracia, de un pacto social en donde los gobernantes respondan a los intereses, a los anhelos y a las demandas de los gobernados. De lo contrario, entonces estaríamos hablando de una monarquía absoluta, de un régimen despótico, bien, de un régimen completamente autoritario. Entonces creo que es importante que en cada escenario planteemos Ayer una persona en la universidad me decía, no, pero es que está bien que Trump habla así. Bueno, pero entonces a ti te gustaría que te hablen así, pues. O tú olvidaste ya que Trump está rofiando a nuestro país. ¿Te Entonces gusta el ahí quedó en un tejido y en una crisis de alienación y de identidad, ¿no? Entonces a ti te gusta estar sentado ahí que te maltraten, pues. Porque ahora mismo tú tienes que ver que apenas él voltee la mirada hacia América Latina, él va a hablar de Panamá. O sea, no va A a hablar de ver, ningún otro país, va a hablar de Panamá. Entonces Bueno, miren, creo que es quiero importante, decirte que claro, En el Congreso de AEBE se votó una resolución, en el Congreso de AEBE, aquí, se votó, a esta Universidad de Panamá, que cargo. así, En el Congreso de AEBE se votó una resolución por la defensa de la soberanía nacional contra el tema de Trump y se llama la élite, y yo creo que es importante que todos vayamos dando eso. así es. Lo digo como estímulo al resto de la gente que nos escucha, hay que atreverse, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. miren, la verdad que se nos está agotando el tiempo y quizás no vayamos a poder ver lo de la encuesta. Yo sugiero que veamos la encuesta el próximo sábado, compañeros, Muy bien. porque esto que estamos hablando es importantísimo para entender cómo la situación de Ucrania y de la geopolítica mundial, nosotros tenemos que entenderla desde nuestras realidades. Miren, hace unos días, no, la verdad que no recuerdo cuándo, de esta semana me parece, se mandó al retiro al director del Senafrón, que había sido nombrado antes de irse del gobierno Cortizo y que cuando llegó
el presidente actual, Mulino, pues lo dejó en el cargo. Bueno, esa persona lo ha mandado al retiro y el que estaba de subdirector del Senafrón acaba de ser nombrado como director, pero para que nos vayamos en contexto, ¿quién es el subdirector del Senafrón que ahora es el nuevo director de Senafrón? Se llama Larry Solís. Bueno, Larry Solís, que estudió en Georgia, Estados Unidos, eh, él fue nombrado el año pasado, en septiembre del año pasado, 2024, eh, incorporado en el Salón de la Fama del Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental, en reconocimiento a su compromiso con la seguridad en las fronteras, la paz social, el desarrollo sostenible de la región y la cooperación de las Américas. Dicen que el Salón de la Fama, que tiene un montón de letras en su sigla, destaca las contribuciones sobresalientes y duraderas de exalumnos e instructores que con su trabajo, valores y aportes significativos han dejado una huella en el hemisferio occidental y en sus países, así como en sus organizaciones de integridad personal. Dice por aquí también que Solí es graduado del Diplomado de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos con especialización en operaciones conjuntas como parte de su desarrollo institucional en 2016. Y sigue diciendo por aquí, hombre, saltando la figura de este señor, que ahora es el nuevo director del Senafrón, que este señor es egresado de la Escuela Nacional de la Policía Francisco de Paula Santander en la República de Colombia y a lo largo de su carrera ha implementado estrategias preventivas de seguridad ciudadana, fortaleciendo la relación entre las comunidades y las ciudades a partir de la seguridad nacional de las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue, termina diciendo, es un actor clave en la creación de estrategias de convivencia pacífica, en el fortalecimiento del vínculo con las comunidades fronterizas, impulsando campañas preventivas de integración bajo el lema ganar mentes y corazones. Cierro la comilla. Bueno, tenemos un nuevo director del Senafrón que evidentemente tiene una cercanía con la política militar exterior de los Estados Unidos y habría que estar un poquito al pendiente de estas cosas, ¿no? Mira, la crisis de Estados Unidos es la crisis de su parte y de su hegemonía. Entonces, así como Trump pretende pegarle a su crisis de hegemonía, afianzando las amenazas y el control territorial, este gobierno es una crisis de Estado Nacional de paradigmas, porque el modelo que tenemos se agota, no garantiza el empleo, no garantiza el suficiente desarrollo. También, tal cual. Buscan garantizar la plusvalía y el control del país por la vía de la represión. Bien, entonces definitivamente que esta propuesta de ahora eh, servicio policial obligatorio, Ujú. ahora que leíste el currículum de este señor, me hizo recordar ese planteamiento del gobierno, definitivamente que va en la vía de garantizar la ganancia de los sectores de la élite de este país, De la mano de la represión, con la represión. entregando la soberanía nacional e imponiendo el palo dentro de la cuota de control que le corresponde en su relación con Estados Unidos y en su dominación dentro de nuestro eh, país. Así que definitivamente que esto plantea, ¿no?, la necesidad de lo que hemos venido hablando en todos estos programas, de construir definitivamente poder popular, de la refundación del Estado panameño que logre defender la identidad de la cultura nacional e impulsar un, una estrategia económica que realmente garantice el potencial de nuestro país productivo, tecnológico y que garantice las condiciones sociales de la población. Y por eso es que nos oponemos a esta reforma de la Caja de Seguro Social. No podemos terminar el programa si no hablamos de eso. Claro, El pueblo movilizado, la advertencia de los educadores,
logró efectivamente crear una crisis en la Asamblea Nacional y no se pudo imponer el madrugonazo carnestoléndico eh, para estos días. Y este es el carnaval de la preguerra. Este es el carnaval de la Tal preguerra. cual. El movimiento social está cohesionado, ha ido adquiriendo unidad. Y bueno, las semanas que vienen serán de batalla por la defensa de los intereses del pueblo panameño contra estas personas que pretenden, a través de un movimiento de dedos, ponernos a trabajar más, convertirnos en esclavos modernos, eliminar nuestra calidad de vida, definitivamente, ¿no? Ahora, Pero viene el 10 que es el inicio de clases, la vuelta a clases de este periodo 2025. Y sin duda para el movimiento social y para toda la población panameña, el magisterio, el movimiento magisterial de educadores será importante elemento para la lucha y qué bueno que estamos de vuelta a clase porque habrá que hacer las alianzas como lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos, el año 22, ahí está la muestra, el 23, tiramos abajo el acuerdo minero y ahora tendremos que hacer lo que corresponde. Esperemos que no nos madruguen en jueves y viernes la próxima semana, que estamos, bueno, retorna a la asamblea. Así que en esa semana de la vuelta a clase, Toño, sí que sí, todos los sectores, bueno, desde la universidad y todos los sectores tendremos que sentarnos a, a, a ver cuáles serán nuestras acciones para derrotar po- totalmente esas pretensiones de este gobierno y de los sectores empresariales que son quienes están en este gobierno, de querer privatizar los fondos de la Caja de Seguro Social, de querer hacernos esclavos permanentes, como bien lo dice Jorge, que trabajamos hasta los 80 años y que después tengamos una jubilación de miseria. Esos muchachos que están en ese programa mixto y no sé qué otra cosa que se están inventando, realmente están planteando una cosa que va en contra de la humanidad. Entonces, sí que hemos atendido el tema, no, la encuesta la podemos atender el próximo sábado, el 8, que nos habla justamente con resultados objetivos de esos mil y tantos panameños y panameñas que fueron encuestados, de por dónde anda la percepción que tenemos frente a estos grandes temas nacionales, pero que están absolutamente todos y cada uno de estos temas, nuestras problemáticas nacionales, están subordinados y sometidos a un gran tema nacional, que es el tema de la soberanía y de la autodeterminación, que hoy definimos plantearlo y que la verdad que interesante, Jorge, ese esos elementos históricos que son fundamentales para entender el momento actual en el que se encuentra la crisis hegemónica de los Estados Unidos y de Occidente, como lo entendíamos a partir de la Segunda Guerra Mundial y que Toño también profundizó, y con estos nuevos actores que, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, simplemente se fortalecieron China y Rusia como nuevas potencias y ya no son emergentes, son potencia y por tanto Donald Trump ha entendido que tiene que sentarse con esas dos superpotencias, a entender cuál es el mundo multipolar que él está dispuesto y que los Estados Unidos están dispuestos y que no se corresponde con la visión que hemos venido trabajando, nos incluimos porque estamos de acuerdo, otra que estamos aquí, con una visión de mundo multipolar desde el sur global que de alguna manera habría encontrado un espacio de construcción hoy denominado BRICS y que los Estados Unidos no están interesados en interpelarlos, ni mucho menos en compartir a partir de ahora su poder hegemónico global y simplemente ha definido que se quiere sentar con Rusia y China en los términos que ellos se plantean, pero yo no sé, no creo que les va a ir muy bien en esa dinámica, que creo que todos aquí estamos de acuerdo, ¿no? bueno, yo quería agregar lo siguiente, para no dejar para no dar unos brochazos, un pintorreteo de la situación nacional a los que nos escuchan. ¿En qué situación estamos hoy? Hoy, hoy, hoy,
la ley el gobierno tiene 8 meses de haber llegado. Ha disminuido significativamente su popularidad en una comparación que diremos la próxima vez aquí, entre los 100 días que tenía de gobierno y una encuesta que se hizo en enero, retrocedió en 26 puntos porcentuales su popularidad. Es decir, Casi 27. ha aumentado su impopularidad. Dos, tenemos un escenario en que se ha agravado, a ver, 155.000 personas han salido de la población económicamente activa, o sea que ni siquiera buscan trabajo, con 15 años y más. Dentro de lo que se mantiene dentro de la población económicamente activa, el desempleo creció de 2023 a 2024 en 46.000 personas. La mediana de salario bajó, Y lo el dije en la... empleo informal también creció, ¿eh? Claro, uno de cada dos panameños es informal. Eso perjudica al seguro. La población se opone todavía rotundamente a la reforma de la Caja de Seguro Social, como apareció en la encuesta que estábamos viendo. Quiere decir que el gobierno no ha logrado elevar su confianza para que la gente considere que las acciones de gobierno hay que respaldarlas, sino todo lo contrario. La situación, el movimiento popular viene en ascenso, lo cual vimos ya. Acuérdense que ha habido varias mareas, la del 2022, la del 2023, pero ahora también vimos la marcha que hubo la semana, creo que fue la semana pasada, la anterior, una marcha sustanciosa, y vemos que el movimiento social Que se está nuevamente, replicó en otras provincias. Ojo, está en ya. ascenso. El gobierno responde, trata de responder con represión, evidentemente, eso habría que estudiarlo, no creo que tenga las condiciones para reprimir, así que advierto desde ahora, va a tratar de ir contra la finanza de todas las organizaciones del sector popular, ¿no? Hay que tomar previsiones desde antes, porque él se va a meter con los dineros de los gremios, de todos los asociados, etcétera. Y mientras le metemos cuestiones legales, le metemos cuestiones jurídicas, eso se puede ir por lo largo, así que eso hay que denunciarlo, se denuncia desde antes. Y sabemos que como no ha logrado todavía el tema del seguro, y cuando venga nos vamos a encontrar un movimiento social fortalecido Así por es. la ya llegada del actor con mayor estructura nacional, que es los gremios docentes. Entonces, pues sabemos que, como dijo Rebeca antes, cuando vengamos vamos a tener un aumento exponencial de la lucha. Y Así bueno, es. como repito, aunque van a hacer énfasis en la represión, yo creo que no tienen su estructura represiva, no está suficientemente organizada. Claro que sí. Jorge, Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Y que va a continuar en su proceso de ascenso, ¿no? Eso en el contexto del orden de la agresión que ya hemos dicho que va a continuar y se va a endurecer sobre Panamá. Y bueno, esto está, tengo ya varias semanas diciendo esta frase, ¿verdad? Estamos en la tormenta perfecta. estamos en la tormenta perfecta, así es. Mira, la verdad que tremendo análisis que hemos hecho de la geopolítica global y que implica cómo entender el rol de Panamá en este escenario. Jorge, tus palabras finales, la verdad que excelente ambos, ¿eh? Sí, definitivamente este es este carnaval es un impasse, mientras, bueno, muchos panameños van a celebrar y canalizar pues su desahogo frente a este creciente ánimo de falta de credibilidad en las instituciones, en la élite de este país. Hay cosas que no obstante suceden. A nivel mundial ya vimos lo que pasó en la reunión entre Trump y Zelensky, la hemos analizado, y es difícil pensar que en todos estos días en alguna finca millonaria o multimillonaria de este país no están conspirando contra el pueblo panameño mientras las masas están saltando y cogiendo agua. Es importante entonces que espacios como este se mantengan vigilantes, que seamos un cerebro constante de seguimiento analítico a la situación mundial, cómo se relaciona ella a la situación nacional, porque los enemigos de los pueblos, ellos no descansan, ellos conspiran, y si ellos se van de parranda, ellos tienen gente que le trabaje en,
en esa dirección, porque siempre en el campo de los explotados existirán explotados alienados que están dispuestos a colaborar y a ser elementos serviles de la élite. Esa es una lógica, es una ley de la, de la historia, ¿no? Así que, bueno, a estar preparado y a darle seguimiento a todos estos temas. Y la próxima semana me parece que será muy interesante hacer este análisis de la encuesta nacional Así es. sobre el Nada. estado de ánimo del pueblo y cuál es su percepción sobre los principales problemas del país. Así. Y mira, y que ese resultado se corresponde con los niveles de análisis que nosotros venimos realizando desde que inició el año. La verdad que excelente programa, lo recomiendo. Vamos a compartirlo con los amistades, conocidos, etcétera. Saluda a los compañeros de Únicos Panamá, del Movimiento Político Patria, de MR9 y de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, ACU. Tremendo, tremendo programa. Un abrazo y nos vemos el Salud. 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un abrazo, buen día. Chao. Saludos a todos.